Vamos a analizar el ejemplo número 6 de su libro de cálculo del autor Zukowski. Y dice lo siguiente: un gas se mantiene a temperatura constante dentro de un cilindro mostrado en la figura 221, este que tenemos aquí. Cuando el gas se comprime, el volumen disminuye. Obviamente, si tenemos un gas, aplicamos una presión aquí, pues se va a comprimir el gas, se va a comprimir. Cuando el gas se comprime, el volumen disminuye hasta llegar a una presión crítica. Bueno, esto lo podemos ver en la gráfica. Aquí en el eje horizontal es la presión. Cuando tenemos poquita presión, el volumen es elevado. Está en gas, el volumen de gas es elevado. Conforme lo vamos comprimiendo o incrementando la presión, el volumen de ese gas también va disminuyendo. Si se fijan aquí en la gráfica, mayor presión, menor volumen. Hasta que llega a este punto crítico donde automáticamente el gas se convierte en líquido y el volumen cambia drásticamente. Aquí en el ejemplo vemos que cambió de 0.8 a 0.3. La pregunta es, ¿este valor de la presión cuánto vale o cuál es el valor de su volumen? Y bien, aunque las dos respuestas pudieran ser correctas, el volumen es este, pero también el volumen es este, 0.3 o 0.8. Supongamos que nos piden hacer un contenedor para mantener a 100 torricelis el gas o el elemento. ¿Cuál debería de ser el volumen de ese contenedor? O sea, vamos a considerar este volumen o este de acá. No podemos considerar los dos, ¿verdad? Porque no podemos cambiar el tamaño de nuestro contenedor. O sea, aquí F de P, o más bien el volumen que está en función de la presión, ¿a cuánto es igual? Cuando la presión vale 100 torricelis. Es igual a 0.8 o a 0.3. Bueno, como no podemos dar un valor exacto, nos podemos aproximar. Podemos aproximarnos tanto si nos acercamos a 100 por el lado izquierdo o si nos acercamos a 100 por el lado derecho. Esto es, yo podría calcular el volumen entonces, podría calcular el volumen de 100.0001, por ejemplo. Y bien, podría calcular también el volumen de 99.99999. Y si nos fijamos en la gráfica, el primer volumen se acercaría a 100, perdón, a 0.3, se acercaría a 0.3. Y en el segundo caso, el volumen se acercaría a 0.8. No tendríamos un valor fijo. Tendríamos únicamente valores límites. Límites. Y este es el concepto de límite. Límite de f de x en x0 es el valor
que toma f de x cuando x se acerca a x0. En este caso, el límite sería el valor que toma el volumen cuando la presión se acerca a 100. Y bueno, se puede acercar por la derecha o se puede acercar por la izquierda. Este sería el concepto de límite. Vamos a ver este ejemplo. Si bien ya hemos visto esta ecuación en otros ejercicios, recuerden que x no puede valer 2. ¿Por qué? Porque si valiera 2, 2 menos 2, 0 y no podemos dividir entre 0. Entonces x tiene que ser diferente de 2. ¿Cuál sería el límite? Límite de f de x, o sea, de 2 sobre x menos 2, cuando x se acerca a 2. Lo que queremos encontrar es el valor más cercano de f de x cuando x pudiera acercarse a, cuando se acercara al número 2, ¿verdad? Sin tocarlo, porque al tocarlo se hace 2 menos 2, 0 y no podemos hacer la división. Bien, pues igual aquí podemos acercarnos tanto por la izquierda como por la derecha, o sea, 2, puedo acercarme por acá o me puedo acercar por acá. Si es este caso sería 1.99999 y todos los 9 que podamos manejar. Y acá 2.00001. Incluso nos pudiéramos extender hasta el infinito, ¿eh? Muy bien, entonces lo que hacemos es f de 1.99999. Esto es igual a 2 entre 1.99999 menos 2. Lo mismo, pero positivo. Si se dan cuenta, cuando incrementamos el valor de, más bien cuando incrementamos el número de ceros aquí después del punto, o el número de 9 también después del punto, nos vamos a dar cuenta que este número se va incrementando, se va haciendo cada vez mayor. O sea, ¿por qué? Bueno, la diferencia entre este 2.0001 menos 2 cada vez iría haciéndose mucho más pequeña, mucho más pequeña. O sea, cuando esta diferencia, cuando x menos 2 tiende a 0, tiende a hacerse 0, el valor de f de x tendería a hacerse infinito. Es una observación nada más. Vamos a ver algunas propiedades y bueno, esto también fue tomado del libro de cálculo de Zukowski. Pongan atención, por favor. Si el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L y el límite de g de x cuando x tiende a es igual a M, entonces el límite cuando x tiende a de la suma de dos funciones, yo puedo separar en dos límites. Obtengo el límite de mi primera función y posteriormente lo sumo con el límite de mi segunda función. Cuando tengo un producto es lo mismo. O sea, primero calculo el límite de f de x, que es L. Aquí está.
Y el resultado lo multiplico por el límite de g de x, que dijimos aquí arriba que era m, ¿verdad? Ahí está, por m. Para una división es exactamente lo mismo. Primero calculo el límite de la parte que está sobre la línea y el resultado lo divido entre el límite de la parte de la ecuación que está abajo de la línea. Bien, cuando tengo una función que se multiplica por una constante, pues puedo sacar la constante, obtener el límite y al final multiplicar por esta constante. Cuando tengo una resta, pues es exactamente igual que con la suma. Obtengo los límites por separado y posteriormente puedo hacer la resta. Vamos a ver un ejemplo. Este que tengo aquí. Calcular el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 4 entre 5x más 7. Bueno, aquí aplicamos esta propiedad, la número 3 que tengo aquí, que es una división. Calculo primero el límite de la parte de arriba y posteriormente el límite de la parte de abajo. Aunque obviamente con el tiempo y con la experiencia podrán hacer el cálculo directamente ustedes. Me quedaría entonces límite cuando x tiende a 2 de 3x más 4 entre límite cuando x tiende a 2 de 5x más 7. Y pues aquí ya hago la sustitución. 3 por 2 más 4 y aquí abajo 5 por 2 más 7. Finalmente me queda 3 por 2, 6 más 4, 10 entre 5 por 2, 10 más 7, 10 17avos. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, es una suma. Bueno, pues obviamente aquí separamos en 3. Nuestro límite sería límite cuando x tiende a menos 2 de 5x cúbica más límite cuando x tiende a menos 2 de 3x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 6. Y bueno, pues hacemos las sustituciones. Esto va a ser igual a 5 que multiplica menos 2 al cubo más 3 que multiplica a menos 2 al cuadrado menos 6. ¿Sí? Aquí no tenemos ninguna x donde sustituir el menos 2, por lo tanto se queda el 6. Aquí es el cubo, perdón, aquí es en el primer término 5 que multiplica a menos 2 al cubo. Mi resultado me quedaría aquí menos 2 al cubo sería menos 8. O sea, menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos da más por menos menos. Menos 8 por 5 menos 40. Más aquí este exponente al elevar al cuadrado al menos 2 me queda positivo. Me queda 4 por 3. 12 menos 6. Finalmente, aquí ya mi resultado final sería, a 12 le quito 6, me quedan 6 positivos, menos 40 más 6, me quedarían menos 34. Aquí tenemos otras propiedades, ya estamos aquí trabajando con exponentes, límite de x a la n cuando x tiende a a. Fíjense bien que únicamente lo que hacemos es, en vez de la x, perdón, ponemos ponemos la a, o sea, el valor de x, y el exponente se queda igual.
En la parte de abajo, cuando tenemos una función elevada a un exponente, fíjense bien, calculamos primero el límite de toda esa función y al final la elevamos a ese exponente que viene marcado. Vamos a ver un ejemplo. Este que está aquí. Calcular el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 4. Bueno, aplicando la propiedad que vemos aquí en esta parte, esta que está aquí, lo que hacemos es límite cuando x tiende a 2 de 3x más 4. Todo esto elevado a la quinta potencia. O sea, no tenemos que elevar primero este binomio a la quinta potencia para después calcular el límite. Lo podemos hacer directamente como dice la propiedad. Esto ya hago la sustitución. 3 por 2, 6 más 4, 10. Me quedaría 10 elevado a la quinta potencia. Vamos a ver este ejemplo que está muy interesante. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 3x menos 10 entre x cuadrada más x menos 6. Vamos a ver qué pasa si hacemos la sustitución directa. Aquí elevamos, sustituimos por 2, perdón. 2 al cuadrado sería igual a 2 más 3 por 2, 6 menos 10. Y abajo me quedaría 2 al cuadrado es 4 más 2 menos 6. Bueno, fíjense bien aquí abajo, en la parte de abajo. 4 más 2 son 6 menos 6. Se me hace un 0. Recuerden que no podemos dividir entre 0. Incluso cuando tengamos también 0 en la parte de arriba. ¿Qué se hace en estos casos? Entonces, bueno, vamos a buscar la forma de eliminar algunos términos para que encontremos un resultado diferente al que obtuvimos aquí, si es que realmente existe. Y lo más viable primero es hacer una factorización. Vamos a factorizar primero el término de arriba, x cuadrada más 3x menos 10. Recuerden que necesito encontrar términos que al multiplicarse entre sí me den como resultado esta expresión que tengo acá. Si bien tenemos aquí una x cuadrada, pues lo lógico es comenzar con una x aquí y una x de este lado. ¿Por qué? Pues porque x por x es igual a x cuadrada. Siguiente. Este número 10, el menos 10 que tengo aquí, me está indicando que necesito, bueno, al ser negativo, pues aquí me va a quedar negativo y acá puede ser positivo o al revés, aquí negativo y de este lado positivo, pero aún todavía no lo sabemos. Voy a dejar a los dos negativos. Ahora necesito dos números que multiplicados entre sí me den 10 y me den menos 10, perdón, y sumados me den 3. Esos números pueden ser el 10 y el 1. 10 por 1, 10. Pero si yo sumo o resto el 10 con el 1, no me da 3. Otro par de números que puedo utilizar son el 5 y el 2. 5 por 2, 10. Y si sumo o resto esos dos números, sí me da 3. Puedo, por ejemplo, 5 menos 2 es igual a 3. Por lo tanto, el 2 aquí tiene que ser negativo y de este lado me va a quedar el 5 positivo. Vamos a ver. X por x, x cuadrada, x por 5 me quedan 5x
Y luego aquí tengo menos 2 por x menos 2x. Finalmente me quedaría 5x menos 2x. Me quedan 3x. Y por último, menos por más es menos, 5 por 2, 10. Bueno, ya tengo factorizado mi primer término. Vamos con el de abajo. X cuadrada más x menos 6. Hacemos exactamente lo mismo. Aquí el primero es x, perdón. X y este también es x. Para que al multiplicar x por x obtenga x cuadrada. Aquí le pongo los dos signos negativos. No sabemos cuál de los dos se queda negativo y cuál de los dos cambia a positivo. Eso vamos a determinarlo ahorita. Dos números que multiplicados me den 6, pero que sumados o restados me den 1. Obviamente es el 5 y el 1. El 5 y el 1 no se puede, perdón. ¿Por qué 5 menos 1 me da 4? Vamos a probar con el 3 y con el 2. 3 por 2, 6. Y si yo resto 3 menos 2, me queda 1. Por lo tanto, el 2 también va a ser negativo. Y aquí voy a tener positivo al número 3. Entonces, x por x cuadrada. X por 3, 3x menos 2x. Me queda una x. Y finalmente, menos por más menos. 2 por 3, 6. Menos 6. Bien. Ahora lo que hago, límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 3x menos 10 entre x cuadrada más x menos 6 es igual al límite cuando x tiende a 2 de... Vamos a poner ahora los nuevos términos que acabo de encontrar. X menos 2 por x más 5 entre x menos 2 por x más 3. Y aquí seguramente ya vieron por dónde va la cosa. Estos términos son iguales, uno está multiplicando y otro dividiendo, por lo tanto se anulan o se hacen 1. Y me quedaría finalmente límite cuando x tiende a 2 de x más 5 entre x más 3. Y aquí ya puedo sustituir. Me quedaría 2 más 5 entre 2 más 3. 7 quintos.